Una tormenta arrasa los reinos mortales. El trueno retumba como la voz de un dios enfurecido, y en el cielo cestellean relámpagos, destructoras lanzas de luz que abrasan el suelo al tocar tierra. Pero por muy aterradora que sea su visión, esta languidece en comparación con aquello que anuncia: la llegada de guerreros, sobre e infrahumanos a partes iguales, cuyo cometido es reclamar las ruinas de la civilización. Los reyes de la tormenta, los heraldos de la venganza, los martillos de Azir. Ellos son los forjados en la tormenta, los campeones elegidos por Sigmar en esta era de confusión. Cada uno de ellos ha sido seleccionado personalmente por el dios emperador, arrancado de la paz de la nada y reforjado para luchar y morir durante toda la eternidad al servicio del orden. Para estos guerreros, la muerte no es el fin. Cuando caen en batalla, sus almas regresan a Azir en un estallido de fuerza arrolladora para ser dolorosamente recreados antes de reunirse con sus hermanos. Las hazañas de los forjados son de leyenda. Sus acciones son las hebras en el tapiz de la historia. Ataviados con coraza divina y blandiendo armas bendecidas por la tormenta celestial, luchan a la vanguardia de las cruzadas por Tamanecer. Con cada nuevo amanecer, ejércitos de estos semidioses inmortales parten en busca de convergencias de poder arcano donde poder fundar nuevos bastiones del orden. A medida que ganan terreno, liberan su furia contra los enemigos del dios rey, condenándolos a una muerte agónica como venganza por los siglos de atrocidades sufridas por las gentes de Sigmar. Pero, a pesar de toda su gloria, los forjados soportan una pesada carga. Su inmortalidad es una maldición y una bendición, puesto que su destino es morir una y otra vez a las órdenes de Sigmar, por no mencionar siquiera las dificultades de la reforja, las cuales degradan cada vez más sus almas con cada muerte, hasta que se parecen más a los martillos inertes que blanden en la mano, hasta no ser más que una sombra de lo que fueron. La tormenta bendecida de Sigmar se conjura rauda. El cielo se ennegrece, suenan truenos ensordecedores en medio de relámpagos cegadores. Las fuerzas de la anarquía y el desgobierno se detienen y la desazón se apodera de sus corazones. Sobre sus cabezas, las estrellas del lejano Azir les devuelven la mirada. Pareciera que su brillo centellea con mayor fuerza, como si revelara su deseo de venganza. En medio de otro rugido atronador, aparece un ejército singular. Descienden montados sobre el relámpago, con la fuerza de un cometa. Sus enemigos aúllan, cegados por el brillo aniquilador. Cuando por fin recobran la vista, ante ellos se perfila un panorama aterrador. Fila tras fila de paladines con escudos alzados y acero desenvainado. Contra su armadura repican relicarios óseos e ídolos tribales. En la cara exhiben tatuajes y pinturas de guerra, o llevan cascos perturbadores de gesto impertérrito. Tras vocear gritos de guerra arcaicos, la hueste avanza. Los escudos forman hileras compactas que marchan a paso ligero, acompañados de una lluvia de flechas. Los hercúleos campeones se abren paso a sangre y fuego a través del enemigo, mientras los serafines acorazados vuelan sobre ellos. En los flancos, bestias depredadoras celestiales exhiben todo su poder. A la cabeza de estas legiones marchan héroes de otra época, cada uno de ellos infundido con el poder del dios guerrero. La valentía del enemigo se esfuma pronto, puesto que, incluso aunque se pudieran derribar a uno de los guerreros, su muerte vendría acompañada de una erupción de energía celestial que aniquila todo cuanto lo rodea, dejando a su paso tan solo cuerpos carbonizados. Por último, el aire se llena de rugidos feroces, y los herederos dragones de un imperio caído se ciernen para librar una venganza deseada durante eones. A veces, cuando la batalla termina, los caballeros de la tormenta permanecen en el lugar durante un tiempo, cantando antiguas canciones jactanciosas y presumiendo de sus hazañas guerreras mientras celebran la victoria obtenida. Algunos someten los cuerpos de sus enemigos al fuego purificador mientras entonan una letanía de venganza, mientras que otros simplemente continúan trabajando en silencio, puesto que su cruzada para reclamar los reinos es interminable. Estos guerreros reciben muchos y contradictorios nombres.
desde conservadores, destructores o ángeles hasta abominaciones, bendecidos o malditos, pero siempre hay una línea común: son los forjados en la tormenta, y ellos encarnan la voluntad de los cielos. Para entender a los forjados en la tormenta es necesario entender a su creador, Sigmar Heldenhammer, el dios rey. Él es el señor de la tormenta, el protector de la humanidad y el azote de los desviados. Desde su trono en Azyr, el reino de los cielos, vigila a sus gentes como un patriarca severo, siempre ojo a visor, buscando signos de corrupción. Tras la destrucción del mundo pretérito, Sigmar acabó aferrado al núcleo de Malus, pues creía que era todo cuanto quedaba de su hogar. Ni siquiera el dios rey sabe cuánto tiempo estuvo flotando en el vacío aetérico, pero solo cuando atrajo la atención de Dracothion, una de las inmensas bestias divinas zodiacales conocidas como el Gran Dragón, consiguió ser salvado. Tras rescatar al dios rey, Dracothion le mostró inmediatamente la majestuosidad de los reinos mortales. Sigmar los contempló con reverencia. Cada nuevo paisaje de ensueño y cada nuevo descubrimiento maravilloso le ayudaban a olvidar poco a poco el dolor de haber perdido su mundo. Y así comenzó la era de los mitos. Las hazañas de Sigmar son legendarias, transmitidas por bardos y sacerdotes en las ciudades libres. Con su martillo Galmarad derribó a bestias celestiales y a los terrores de la oscuridad ancestral, hasta llevar la llama de la civilización a los pueblos primitivos y unir a sus congéneres dioses bajo el panteón del orden. Empezó una nueva edad de oro. Las civilizaciones de los varios reinos trabajaban en armonía, erigiendo obras de arte y maravillas arquitectónicas pensadas para durar milenios. Sigmar lo observaba todo con orgullo, atreviéndose a soñar que esta segunda oportunidad de alcanzar la gloria duraría para siempre. Pero no fue así. El panteón del orden sucumbió a divisiones internas y distracciones egoístas, hasta que el caos, ese viejo enemigo, volvió a colarse por las grietas abiertas. Los poderes ruinosos trabajaron sin prisa pero sin pausa para corromper a los habitantes de los reinos, hasta que las paredes de la realidad no fueron más que un muro de contención a punto de estallar. Cuando el velo entre ambos mundos por fin se rasgó, un maremoto de daemonios inundó la realidad desde el reino del caos. El dios rey y sus congéneres divinos intentaron resistir por todos los medios, pero poco a poco perdieron la batalla. Tras la desastrosa batalla de los cielos ardientes, Sigmar se vio obligado a refugiarse en Azyr y a sellar sus puertas, dejando a los demás 7 reinos a merced de los dioses oscuros. Aún así, Sigmar se negó a rendirse. Reunió a los aliados que pudo, a Grundni, el dios herrero Duardin, y a Dracothion, por encima de los demás, y empezó a crear su nuevo ejército, una hueste que un día volvería a reclamar sus reinos. Incluso mientras se obligaba a contemplar cómo sucumbían sus reinos ante la plaga del caos, Sigmar jamás perdió de vista a los hombres y mujeres que resistieron contra la anarquía hasta el final. Los más dignos fueron rescatados del precipicio de la muerte y llevados hasta Azyr, tanto si querían como si no, para ser puestos a prueba con la dolorosa reforja. Este proceso era, y aún es, una prueba titánica. Muchos han demostrado ser incapaces de superar los túmulos de la templanza o de superar la desmembración y la reunificación sobre el yunque de la apoteosis. Aún así, quienes sobrevivieron fueron más fuertes por ello. Poco a poco, el número de campeones alcanzó los cientos, y después los miles. Cada forjado obtuvo la fuerza de 12 hombres y fue entrenado a conciencia en el arte de la guerra. Para su ejército, Sigmar había escogido no solo espadachines sin par y feroces guerreros monarcas, sino también predicadores belicosos, médicos tenaces e incluso ermitaños ojipláticos en cuyos corazones gobernaba la resiliencia. Todos ellos fueron reunidos en las Huestormentas, con un solo propósito: ser los campeones elegidos del dios rey. Pero, sobre todo, el epíteto de eterno que también reciben los forjados no es un simple alarde. Tras morir, sus armas, su coraza y su carne se desintegran en un haz de fuerza, y sus almas vuelven a Azyr, donde, gracias a la obra de los servidores semedivinos de Sigmar y Grundni, los 6 herreros, son reforjados.
Los forjados vuelven a cobrar una forma completa y retomar la lucha. Así, Sigmar garantizó que sus forjados fueran una fuerza inmortal e imparable en la lucha contra el caos, un bastión de esperanza para sus gentes. Con el tiempo, la inmortalidad de los forjados se ha convertido en un arma de doble filo. Su vida se ha convertido en un ciclo infernal de sangre y muerte. Una y otra vez, luchan, caen y pierden la vida en defensa de Sigmar, con el peso de su propia muerte a sus espaldas. Con cada renacimiento, un forjado pierde memoria y sentimientos, mientras que su actitud frente a la disconformidad se vuelve cada vez más intransigente. A medida que estos guerreros forjados en la tormenta se convierten en armas vivientes, liberados de moralidades complejas y de su conexión a su vida mortal, es necesario preguntarse si las gentes de Sigmar deberían de temer tanto a sus enemigos como a sus protectores. La era del caos se prolongó siglos. Millones murieron bajo la espada de los ejércitos de la ruina, y las obras gloriosas de la era de los mitos fueron derribadas y profanadas una a una. Sin embargo, mientras los poderes oscuros reinaban triunfantes, Sigmar se preparó para la guerra. Los mortales en los que atisbó una promesa se salvaron y fueron llevados a Azyr para ser reforjados. Pero Sigmar no solo buscaba reclutas vivos. En los inframundos de Siis, los guerreros espectrales fueron arrastrados para ser reforjados como sus campeones. Esta acción dejó muchos inframundos a merced de las fuerzas invasoras del caos, pero Sigmar creía que valía la pena pagar el precio para reforzar sus huestes. En el Gladiatorium, una arena colosal regalada a Sigmar por Malerion, el rey de las sombras de Ulgu, los forjados en la tormenta recién forjados practicaban sin descanso para dominar sus nuevas habilidades. A medida que la larga espera se extendía durante siglos, Sigmar le pidió a Azyr que purgara toda criatura vil que hubiera ganado su ira, permitiendo que sus elegidos se pusieran a prueba en un conflicto auténtico. Las filas de las Huestormentas aumentaron hasta que los pasillos del Sigmarabolum, la fortaleza celestial del dios rey que envolvía el núcleo de Malus mientras pendía en el firmamento azirita, se llenaron al máximo. Entretanto, Sigmar intentó comprender el fallo que parecía arruinar el proceso de reforja, pero fracasó en el intento. El dios rey solo podía esperar que el precio a pagar no fuera muy alto, porque se había refrenado todo el tiempo que pudo. Si quería tener alguna posibilidad, tendría que actuar ahora. Ninguno de los forjados en la tormenta subestimó la magnitud de su tarea. Más allá de Azyr, los poderes ruinosos habían transformado los reinos en retorcidos infiernos donde solo los locos podían prosperar. Fortalezas de carne viva y monolitos ciclópeos grabados con runas malignas atravesaban los cielos, mientras la tierra se retorcía y se agitaba en tormento. Innumerables mortales se habían consagrado al caos, intercambiando sus almas por el poder para sobrevivir. Sin embargo, cuando Sigmar reunió a sus forjados en la tormenta y les ordenó que se prepararan para la guerra abierta, nadie se resistió a la emoción de la anticipación. En cada cometario, los fieles acuden en masa para escuchar las lecturas de la saga Bandus, que narra los hechos de la Cámara de los Manomartillos de los Martillos de Sigmar durante las primeras campañas en Axii. Las esculturas del maestro artesano elfo Loreus y Giuda se alinean en los nichos de las cámaras del Gran Cónclave de Corazón Venerado, representando escenas del duelo de Bandus Manomartillo con el Señor de la Guerra Korgoskul y el martirio del Lord Celeste Hattos Melena Dorada. En el Sagrario Argento, la fortormenta más santificada de los Caballeros Sagrados, situada en Hammerhall-Gira, los predicadores seglares cantan sobre la terrible experiencia de Gardus Alma de Acero en el jardín de Nurgle, y los esfuerzos de su cámara por salvaguardar a la diosa de la vida, Alariel. Una serie de placas artesanales exhibidas en el Vindicarum, la estación de hierro bendito, ilustran la búsqueda de los Vindicadores Celestiales de Galmarad al mando del ahora caído Lord Celeste Tostos Filotormenta. El retablo de Morvidia, un estandarte colosal tejido con el pelo de mártires sigmaritas, retrata los intentos de los Junkers de Heldenhammer de forjar una alianza con Nagash en Siis y su traición en la puerta de Gotizar, un estigma de la vergüenza que sería un anticipo del futuro derramamiento de sangre.
Los forjados en la tormenta tenían 3 objetivos en las guerras por los portales. El primero era utilizar la conmoción y el asombro para obligar a los ejércitos del caos a ponerse a la defensiva. El segundo era forjar alianzas con los antiguos miembros del panteón de Sigmar. En algunos casos, como con los hijos Sylvaneth de Elariel y los cainitas sedientos de sangre de Morathi, esto se logró en mayor o menor medida. Pero con la misma frecuencia, los forjados en la tormenta descubrieron tierras yermas y apilaron huesos donde los suyos habían estado una vez, o bien fueron atacados por ejércitos de la muerte y la destrucción que habían abandonado toda pretensión de cooperación. El tercer objetivo era apoderarse de los reinoportales místicos que conectaban los reinos mortales. Al reclamar estos portales, los forjados en la tormenta levantaron poderosas fortormentas para consolidar la tierra que habían retomado. Los colonos mortales pronto los siguieron, fundando puestos de avanzada del orden alrededor de las fortormentas. Cada fortaleza no era más que una joya de luz en medio de un océano de oscuridad turbulenta, pero fue un comienzo. Las guerras de los portales llegaron a un final sangriento durante los intentos de Sigmar de reclamar 8 partes, un subreino intersticial cuyos portales de arco permitían que ejércitos enteros pasaran de un reino a otro. Esta tierra había sido reclamada durante mucho tiempo por el campeón definitivo del caos, Archaon el Elegido. Con la ayuda de sus aliados, los forjados en la tormenta sellaron los arcos de Axi y Girán, lo que limitó enormemente la capacidad de Archaon para maniobrar sus legiones y consiguió un tiempo vital para su campaña de reconquista. Durante la siguiente estación de guerra, 3 nuevas ciudades, ahora inmortalizadas como semillas de esperanza, echaron raíces en la franja siempre verde de Girán. Surgieron más en otros reinos, siendo la más grande de todas Hammerhall, la ciudad de 2 colas, que abarca tanto Girán como Axi a través del portal Rasgatormentas. Aunque el peligro estaba lejos de haber pasado, era un momento de regocijo entre los fieles del dios rey. Sin embargo, sin que Sigmar lo supiera, otros peligros acechaban en el horizonte, y para los forjados en la tormenta, el precio de la inmortalidad pronto se haría dolorosamente evidente. Cuando la estación de la guerra llegó a su fin, las victorias esforzadas de los forjados en la tormenta permitieron que los bastiones de la civilización se elevaran en medio de vistas de la antigua desolación. En la primera de estas, Ciudades Libres, los expatriados mortales de Azyr y los pueblos reclamados de los reinos que habían soportado la era del caos sin someterse a los poderes ruinosos, se afanaron en construir una nueva vida bajo la égida de las Huestormentas. Muchos puestos de avanzada incipientes no sobrevivieron, pero algunos lo hicieron, y con el tiempo crecieron hasta convertirse en ciudades en expansión como Hammerhall, Vindicarum y Excelsis. Esta nueva era convirtió a los forjados en la tormenta no solo en guerreros, sino también en preservadores. Primero se les había acusado de demoler las hordas del caos en poderosos asaltos con martillo, pero ahora sus fortormentas se encontraban entre la expansión urbana de la gente de Sigmar, y los muros de las ciudades libres estaban defendidos por mortales e inmortales por igual. Los señores de los forjados y los castellanos se sentaron en los consejos de los grandes cónclaves, mientras los lores inquisidores acechaban por los callejones junto a la temida Orden de Azyr, buscando a los recalcitrantes que amenazaban la visión del dios rey. Algunas Huestormentas, como los magistrales señores de la tempestad y los virtuosos martillos de Sigmar, asumieron bien su nuevo papel, otros no lo hicieron. Muchas de las Huestormentas de Sigmar están lejos de ser amables. Los despiadados caballeros excelsos, los furiosos vengadores celestiales y los siniestros hijos de Malus vieron cómo su naturaleza intransigente se vio exacerbada por la reforja y entró en conflicto con sus deberes como guardianes en el nuevo imperio de Sigmar. Era inevitable, tal vez, que las cosas llegaran a un punto crítico. En los bajos fondos de las ciudades libres prosperaron los cultos del caos. Los enfrentamientos culturales entre aziritas y reclamados se hicieron cada vez más violentos. Los reclamados son la gente que vivía en los reinos mortales y soportó toda la era del caos. Las líneas de suministro vitales no eran seguras. Los agitadores más atrevidos se sintieron ofendidos con los forjados en la tormenta,
ridiculizándolos como abominaciones antinaturales al servicio de un dios que ya les había fallado una vez. Los magistrados del culto avivaron las brasas de la disidencia hasta que se convirtieron en un infierno que no perdonaría ni a mortales ni a semidioses. Muchos de los forjados en la tormenta que guarnecían las ciudades libres habían perecido 2, 3 o más veces durante las guerras de los portales, y su humanidad había sido destruida hasta convertirse en avatares de la despiadada justicia del dios rey. Si Sigmar albergaba secretas esperanzas de que el tiempo que pasara entre la gente ayudaría a rehabilitar estas almas dañadas, estaba equivocado. Mientras los disturbios en las ciudades alcanzaron un punto álgido y se hicieron esfuerzos para restaurar el orden, muchos forjados en la tormenta se extralimitaron. En Excelsis, el temido Lord Inquisidor, conocido como la Parca Blanca, se llevaba a los sospechosos de deslealtad a la sombría ciudadela de Consecralium, para no ser vistos nunca más. En Vendicaron, los Vengadores Celestiales masacraron a 3/4 partes de la ciudad en una sola noche, buscando a todo el que albergara odio en su corazón. Que estas purgas tan duras fueran la excepción, no la regla, no evitó que se convirtieran en una mancha colectiva en el honor de los forjados en la tormenta. Mientras las ciudades libres se lamentaban, Nagas, el gran nigromante, hacía sus preparativos finales. Durante siglos, había sido la araña paciente, acumulando grandes reservas de la piedra de reino de Siis necesarias para realizar un ritual de aniquilación diferente a todos los anteriores. Aunque Sigmar sospechaba que tendría que lidiar con Nagas, pues su enemistad era más antigua que los reinos mortales, la lucha contra el caos lo había distraído. Solo las extrañas visiones proféticas de Bandus Mano Martillo, Lord Celeste de los Martillos de Sigmar, habían advertido al dios rey. Cuando el oscuro periodo de presagios de la época de las tribulaciones llegó a su apogeo, una fuerza cruzada se reunió para marchar sobre Nagasizar. Por desgracia, iban a ser atraídos a una batalla innecesaria contra una horda del caos con el mismo fin, su odio justo explotado para distraerles de un mal más apremiante. Tal como estaban las cosas, el plan de Nagas para invertir las energías mágicas de Siis y absorberlas todas él se desvió en el último momento, pero los resultados aún fueron catastróficos. Cuando el aullido arcano del necroseísmo resonó en los reinos, los muertos aumentaron en gran número. Ejércitos de noctánimas aullantes emergieron como vendavales espectrales. Los cuerpos de los muertos salieron tambaleándose de tumbas poco profundas y sitiaron muchas ciudades libres. En Siis, donde el cataclismo había golpeado con más fuerza, decenas de asentamientos se vieron superados por el ataque de los no muertos. Igual de peligrosos eran los persistentes hechizos que ahora vagaban por las tierras, porque el necroseísmo había golpeado el cosmos tan a fondo que las leyes de la magia habían sido reescritas. Así comenzó una época de hechicería salvaje conocida como el Arcanum Optimar. Cabezas ardientes, soles púrpuras, péndulos de vacío aetérico y otros muchos arrasaron las ciudades libres, con los magos más eruditos en apuros para contenerlos. Como si eso no bastara, el necroseísmo había disipado la antigua magia protectora que envolvía las tormentas. Esparcidos por los reinos, estos repositorios arcanos de la era de los mitos habían ocultado hechizos, artefactos y criaturas que Sigmar consideraba muy poderosos para destruir y demasiado peligrosos de manejar. Pronto se convirtieron en un objetivo principal para los enemigos del dios rey, ya que su contenido podría causar una devastación sin igual. En respuesta, Sigmar se vio obligado a emplear un arma que durante mucho tiempo había mantenido en reserva: las cámaras sacrosantas. Durante mucho tiempo estos semidioses hechiceros habían estado en vigilia sobre el yunque de la apoteosis, cuidando las almas de sus hermanos. Ahora se necesitaban esas habilidades para igualar la creciente marea de no muertos, pero al desatar las sacrosantas, el dios rey se comprometió por segunda vez, ya que sin ellas para calmar a los espíritus que pasaban sobre el yunque, la degradación sufrida por los forjados en la tormenta solo se intensificaría. En la siniestra ciudad de Forjaglim, los martillos de Sigmar lucharon por repeler a los noctánimas del renegado Malendre. Durante el asedio del dolor,
los severos yunques de Heldenhammer lucharon contra la implacable Legión del Dolor y los traidores internos para salvar Letis, la principal ciudad de Siis, aunque no pudieron evitar que la dama Olinder liberara el alma de Catacross, mortarca de la necrópolis de la criptormenta Tumbas de la Medianoche. El Catacross rehecho y sus osiarcas cosechahuesos derrotaron a la cámara de los macilentos grises de los yunques a orillas del río Dassamático, marcando la llegada de un nuevo enemigo temible. Por cada ciudad preservada o hechizo depredador anulado, se asaltaba una criptormenta o se corrompía un sitio de poder arcano. Solo el incansable celo de los forjados en la tormenta, unido a la fuerza de la convicción mortal, mantuvo intacto su incipiente imperio. Quedaba por ver si podían hacerlo indefinidamente. Durante un tiempo, fue todo lo que los forjados en la tormenta pudieron hacer para resistir. Las ciudades ardieron en una conflagración de guerra en constante expansión, a medida que aliados antiguos y nuevos se unían a la refriega y las cámaras sacrosantas enfrentaban el rayo celestial contra la hechicería nigromántica. El futuro del sueño de Sigmar pendía de un hilo. A pesar de todo, los forjados siguieron luchando. La armadura sigmarita estaba embarrada y estropeada. Las canciones de guerra tribales fueron reemplazadas por canciones azeritas cuando la reforja eliminó las identidades anteriores. No todos los que cayeron regresaron, pues sus almas habían sido robadas por espectros carceleros o dañadas sin posibilidad de reparación. Aún así, los forjados en la tormenta no cedieron. Este era el desafío para el que habían sido creados, y no se iban a amilanar. Fue entonces cuando Morathi, el gran oráculo de Kaine, viajó a la corte de Sigmar. Aunque poseía reputación de falsa, sus noticias eran demasiado espantosas para ignorarlas. Morathi advirtió sobre un complot de Archaon para invadir el reino de los cielos. Usando Varanita, la piedra del reino fundida y mutante de 8 partes, rompería el arco hacia Azir sellado hace mucho tiempo y se derramaría en el dominio de Sigmar. Se reunió una gran multitud. Cainitas y forjados en la tormenta se unieron para asaltar la fundición infernal de las fauces de Varantax y frustrar los planes de Archaon. Lo que siguió es un hecho infame entre los elegidos de Sigmar. Mientras la batalla se desarrollaba en las fauces de Varantax, las hijas de Kaine les traicionaron, robando gran cantidad de Varanita antes de dejar a sus aliados a merced de las legiones del caos. Incluso cuando Morathi usó esta recompensa de la piedra del reino para alimentar su apoteosis ritual, los forjados en la tormenta fueron casi aniquilados. Sus almas quedaron atrapadas en altares de guerra y abandonadas al hambre insaciable de los daemonios. Solo unos pocos pudieron escapar a la seguridad del arco de Girán. Sin embargo, Morathi Kaine, como se proclamaba ahora, no había acabado. El primer acto de la nueva diosa fue anexar la ciudad portuaria axiana de Guardayunque. Gran parte de la población de la ciudad fue asesinada u ofrecida a los aliados Idonet de Morathi como tributo, y su guarnición de forjados en la tormenta fue capturada para que los ojos del dios rey no lo vieran. Solo el Lord Inquisidor, Keither Benbrecht, pudo escapar y dar la alarma en Azir con la ayuda de un misterioso benefactor. Lo peor estaba por llegar. Desde las sombras, Belacor, el primero de los príncipes daemonio, había manipulado eventos durante mucho tiempo. De hecho, era él quien había liberado a Benbrecht, buscando fomentar la discordia en las filas del orden antes de desatar un nuevo horror en los reinos. Ese horror fueron los cielos malditos, un fenómeno vil que contaminó franjas de los cielos e impidió que las almas de los forjados en la tormenta regresaran a Azir. De un solo golpe, Belacor había desmentido la supuesta inmortalidad de las Huestormentas y demostró su teoría erradicando a la Hermandad Sigmarita. Sonrojado por el triunfo, dirigió una horda daemónica para saquear el Vindicarum. Una vez más, la ciudad se vio asediada, aunque esta vez desde fuera en lugar de desde dentro. Con la ayuda de Gardus Alma de Acero y sus caballeros sagrados, así como una flota unificada de los altos señores Caradron, la ciudad se salvó, aunque los Vengadores Celestiales sufrieron graves pérdidas.
Su ira sagrada se avivó hasta cotas mayores. Las Huestormentas quedaron aturdidas por estos acontecimientos. A raíz de los ejércitos de daemonios, la influencia de los cielos malditos se extendió aún más. Sin embargo, los guerreros de Sigmar no dejaron que la desesperación se apoderara de ellos. Incluso cuando la situación se volvió aún más terrible, Gur, el reino de las bestias, había sufrido el asalto arcano del necroseísmo y los esfuerzos posteriores de los dioses élficos por invertir su poder con furia creciente. De todos los reinos, las hordas de destrucción fueron atraídas de vuelta a su hogar espiritual por un impulso que no pudieron explicar. Sin embargo, todo quedó claro cuando un dios emergió de una montaña hendida. Se trataba de Kragnos, fin de los imperios, y por donde caminaba, la tierra estaba destrozada. Tiempo atrás, luchó contra los Sagoth de Tondia y acabó con el imperio reptil Draconid. Solo una alianza entre los príncipes Draconid, Krondys y Karazai y un misterioso Slann con la ayuda, se dice, del propio Dracothion, puso fin a sus alborotos, atrapándolo dentro de un gran pico. Milenios más tarde, la magia abrió una grieta en su prisión que pronto destrozó. Al salir a la superficie, el dios del terremoto se enfureció al ver cómo la civilización echaba raíces en las ruinas de la antigua gloria de su pueblo. A la cabeza de una fuerza de destrucción, Kragnos asedió Excelsis, casi destrozando la ciudad. Los caballeros excelsos y los templarios astrales lucharon ferozmente, pero la derrota parecía inevitable. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos, junto con la intervención de Morath y Kaine, a quien Sigmar le concedió un amargo cese de hostilidades si le ayudaba en esta hora, y al Slann, Lord Croak, la ciudad se salvó. Aún así, a través de los reinos, los forjados en la tormenta fueron llevados casi al borde de su heroica resistencia. Cuando los Mandamaloth, una raza de rencorosos pieles verdes, cuya astucia se estaba volviendo notoria rápidamente, surgieron en masa para atacar a las maltrechas naciones sigmaritas, parecía que todo estaría perdido. Justo cuando la hora parecía más oscura, la esperanza se reavivó. Grundny, cuyo conocimiento había sido tan crítico en el desarrollo inicial de los forjados en la tormenta, regresó de su exilio autoimpuesto para unirse al panteón de Sigmar. No vino con las manos vacías. El dios Duardin había descubierto mucho conocimiento sobre la forja de la materia del alma mientras buscaba un medio para corregir el defecto de sus trabajos iniciales. Aunque todavía se le escapaba, Grundny se puso a trabajar en la elaboración de un nuevo milagro, una armadura atronadora. Concedida solo a los que tenían más convicción, la armadura atronadora demostró poder canalizar la tormenta como nunca antes. La marca del creador sagrado forjada en cada traje bendecido, un cruce entre el rostro de Sigmar y la runa distintiva en forma de diamante de Grundny, un símbolo imperdible de una alianza reforzada, era un resonador para el alma. Así vestido, un forjado en la tormenta descendería con una fuerza aplastante. Los ataques de rayos que anunciaban su llegada cegarían a los impuros. Quien usara este manto forjado por un dios lucharía más duro y durante más tiempo mientras las energías de Azir los atravesaba, y al morir, esas mismas energías se desatarían con fuerza redoblada para devastar al enemigo. Mejor aún, Grundny había diseñado una serie de nuevas armas para empuñarlas junto con esta vestimenta divina, aumentando aún más las capacidades de los forjados en la tormenta. Mientras Grundny reacondicionaba las Huestormentas, Sigmar vio el camino a seguir. La agresión de la destrucción debía ir acompañada de igual fervor. Por ello, la velocidad a la que se estaban creando los puestos fronterizos conocidos como puestos de defensa sigmaritas tuvo que aumentar drásticamente. Cada día, nuevos ejércitos salían de las ciudades libres para localizar y reclamar nexos de poder arcano. Estos manantiales de magia natural se usan para acelerar la construcción de nuevos puestos de defensa y potenciar sus defensas. Estas expediciones militares, conocidas como Cruzadas Portamanecer, se han convertido en un imperativo para todos los que sirven al dios rey. A la cabeza vienen los forjados,
listos para la guerra más agotadora, pero no luchan solos. Los señores draconianos, Krondys y Karazai, han regresado de su largo aislamiento, acompañados por draconis nacidos de huevos preservados. Tras encontrar almas gemelas, los guerreros de Aziz se lanzan a la batalla a lomos de dragones rugientes. Comienza una era de expansión audaz y cruzadas incesantes. El tiempo dirá si la gran visión de Sigmar se puede llevar a cabo. El regreso de Grunni fue motivo de júbilo. Sigmar declaró festejos y banquetes durante semanas en toda Azyr, mientras sus guerreros marchaban en interminables desfiles. Sin embargo, aunque esas festividades eran en su honor, al gran hacedor solo le importaba la tarea que se había propuesto. Al regresar a Sigmar Abolun, convocó a los 6 herreros para exponer su nueva visión antes de retirarse a la forja durante 12 ciclos lunares. Cuando emergió, lo hizo con la primera placa de armadura atronadora. Esta reinvención fue una oportunidad para adaptarse a la naturaleza cambiante de la guerra. Las cruzadas por amanecer requerían guerreros que no solo dieran golpes de martillo, sino que también participaran en campañas prolongadas, sobre todo en los entornos retorcidos donde reinaban sus enemigos. Esta noción era similar al concepto tras las hermandades improvisadas por las Huestormentas, y de hecho, los atronadores fueron bautizados en honor a la formación legendaria que Bandus Manomartillo lideró por primera vez en la península Azufre. Es obvio que no podía permitirse la desaparición de las viejas costumbres. La imagen clásica de los forjados se había convertido en un símbolo de victoria, y dar con almas con las agallas suficientes y la flexibilidad mental para dominar el milagro del hacedor no era baladí. Las primeras pruebas destacaron los peligros de manejar incorrectamente la energía celestial mejorada, y culminaron en sucesos como el cataclismo darrotiano y la desforja actínica, cuyos registros son secretos. Al final, fue la voluntad de Bastian Cártalos la que desbloqueó el verdadero potencial de la armadura tronadora, aprovechando su poder divino para repeler por sí solo la marea de daemonios de sangre que amenazaban con derramarse desde la cripta Carmín en el pico del pesar en Axi. Si bien algunas Huestormentas recién fundadas están completamente revestidas con la atronadora, para la mayoría el proceso de adopción ha sido gradual. Al fin y al cabo, los viejos hábitos matan igual de bien. Aunque les dio los poderes de los héroes, Sigmar siempre tuvo la intención de que sus forjados en la tormenta fueran algo más que un simple instrumento contundente. Romper el control del caos no bastaba. Las tierras profanadas por los dioses oscuros tenían que ser tomadas, purificadas y convertidas en hogar de la civilización una vez más. Las semillas de las modernas cruzadas por Tamanecer ya se habían plantado en las guerras de los portales, un periodo ahora inmortalizado en el mito entre las naciones sigmaritas, y las Fortormentas formaron la base de la estrategia de Sigmar para la reconquista. Cada Fortormenta se construye alrededor o junto a un portal. Los primeros esfuerzos de Sigmar para reclamar estos portales fueron parte de la cuidadosa preparación de la siguiente fase de su plan, y sus ejércitos hicieron grandes esfuerzos para sellarlos contra intrusiones hostiles, generalmente a través de los esfuerzos combinados del Templo Relictor y los magos aélficos. Aunque no todos conducen a Azyr, un portal de reino seguro se puede usar para transportar a grupos de hombres y materiales vitales, comida, agua, mensajeros y refuerzos cruzados de un área a otra. Esta fue una consideración clave durante la expansión inicial, y la presencia de un portal permitía que las ciudades se levantaran alrededor de Fortormentas, incluso en las regiones más aisladas. Ningún portal es típico, incluso si se descubre uno no profanado por el caos. La verdadera naturaleza del portal desafía al estudio más intenso. Los forjados en la tormenta que los conquistan a menudo actúan en función de lo que encuentran. Los reinos que toman la forma de abismos insondables tienen sus muros construidos con fortalezas de varios niveles, mientras que las relucientes puertas de las cascadas de Girán están rodeadas por gloriosas estructuras paliciegas que esconden capas de defensas firmes. Por difícil que esto pueda resultar, no se repara en gastos al fortalecer el corazón del portal de una Fortormenta.
Los lord castellanos pasan semanas ideando las mejores medidas de protección, ya que cuando los enemigos de Sigmar se arrojan inevitablemente contra las murallas de la Fortormenta, estos trabajos se pagarán 10 veces más caros. Mientras los lord mamposteros de las Westormentas se centran en estas defensas físicas, los sabios maestros de las cámaras sacrosantas y el templo relictor se preocupan por otro elemento crucial de las Fortormentas, los puentes estelares. Estos caminos místicos proporcionan un enlace directo a la fortaleza cirita de Sigmarabolun. Atraen las almas de forjados en la tormenta asesinados en kilómetros a la redonda, llevándolos hacia el cielo para la reforja. Impulsados por energía espiritual y a menudo sacrificados voluntariamente por los forjados en la tormenta que han pasado sobre el yunque demasiadas veces, los puentes estelares son vitales para mantener suficientes efectivos de las Westormentas, y los portales purgados permiten mantener una red logística y evitar la entrada de las fuerzas del caos en las Fortormentas. En esta época de carnicería y cruzada, los puentes estelares y las puertas del reino son más importantes que nunca para permitir que una Fortormenta funcione al máximo rendimiento. Los estallidos de violencia de los cielos malditos amenazan constantemente con tragarse las almas de los forjados en la tormenta asesinados, por lo que los puentes estelares deben brillar intensamente para garantizar que el mayor número posible de estos espíritus regresen a Azyr. Entretanto, las puertas del reino son muy valiosas por su capacidad para importar refuerzos y suministros militares a un ritmo rápido. Sin esta garantía, las pérdidas sufridas por las cruzadas Portamanecer serían mucho más difíciles de reemplazar, y la ciudad que preside la Fortormenta se tambalearía en sus obligaciones de cruzadas con el dios rey. Incluso se ha visto a sacerdotes eslizones Serafón atareados junto a los magos forjados en la tormenta dentro de una Fortormenta, pues su extraña afinidad por las puertas del reino les ayuda a mantener estas vías cruciales completamente limpias y operativas. Una vez que se ha asegurado el portal, comienza el trabajo en la Fortormenta. Los lord castellanos trabajan junto a los magíster de las cámaras sacrosantas, en particular con los ingenieros arcanos llamados Lord Ordinators, y unen sus habilidades para construir fortificaciones dignas de los elegidos por el dios rey. Protegidos de los ataques tanto físicos como espirituales, sus torres chisporrotean con la energía del divino Azyr, pues las Fortormentas son los pilares de resistencia a los reinos mortales, una clara declaración de la intención conquistadora de Sigmar. Sin embargo, las Fortormentas son más que fortalezas defensivas, son las moradas de los forjados en la tormenta lejos de los cielos. Dentro de sus muros, los guerreros viven, entrenan y visitan los santuarios, capillas y bibliotecas, fortaleciendo sus cuerpos y mentes. No hay límites a los que los forjados en la tormenta no lleguen a sentar las bases de sus fortalezas. Con poder arcano y valor sin igual, remodelan los reinos según su diseño, dependiendo de los caprichos de los forjados en la tormenta y la naturaleza de su entorno. Los bosques podrían despejarse y las montañas nivelarse, o el paisaje podría incorporarse a la estructura de la Fortormenta. Algunas Westormentas invierten un gran esfuerzo en convertir sus fortalezas en obras maestras barrocas y testimonios físicos de la grandeza de Azyr, mientras que los más intransigentes erigen edificios de paredes desnudas que encarnan la sombría justicia del dios rey. Independientemente de su apariencia, estos bastiones albergan una serie de ingeniosas defensas, baterías de artillería del cónclave Ordinatos, canales de agua estelar, bendecida 3 veces que protegen las paredes contra el demonio y el espectro, estatuas de grandes héroes forjados en la tormenta que disparan rayos e invocan fuego estelar celestial. Pocos son los límites de los diseños defensivos de un lord castellano. Cuando no están al mando de las almenas o luchando en las cruzadas, estos guardianes suelen hallarse planeando nuevas e incluso más devastadoras medidas para reforzar las demandas de sus Westormentas. Las Fortormentas forman el núcleo pulido de la mayoría de las ciudades libres. Una vez que se ha erigido una fortaleza y se ha purificado el suelo a su alrededor, ya sea con la sangre derramada voluntariamente de los santos flagelantes o usando dispositivos de artificios arcanos, los mortales acudirán allí y empezarán a establecer una colonia.
Al principio son puestos de avanzada militantes en ciernes, pero si sobreviven, inevitablemente crecerán. Nuevos distritos, muros reforzados y grandes edificios de todo tipo se elevarán por la ciudad en expansión, incluso cuando la fortormenta esté atrincherada y ampliado. Aunque no todos los nuevos puestos de defensa sinmaritas albergarán una fortormenta, el principio de usar un poderoso bastión de los forjados en la tormenta para anclar y supervisar un asentamiento en crecimiento sigue siendo fuerte en la era de la bestia. Rara es la cruzada Portamanecer que no está dirigida por una vanguardia de élite de forjados en la tormenta. Cuando llegan a un lugar adecuado para un nuevo asentamiento, suelen construir algún tipo de alojamiento permanente para sus guerreros. Estos pasillos son fortormentas en miniatura, edificios prefabricados, pero imponentes, y un recordatorio constante del dominio de Sigmar. Prácticamente en todo momento, los edificios albergarán al menos un séquito de forjados en la tormenta, cuyo deber es proteger el puesto de defensa y recordarle sus obligaciones para con el dios rey. Podrían ser liberadores resueltos, exploradores Vigilor con armadura tronadora, o si el cuartel se halla en lo alto de una de las islas flotantes místicas conocidas como Metalitas, inculpadores veloces. Sin embargo, el ritmo de las cruzadas es tal que se están construyendo muchos puestos de defensa sin que haya ninguna forma de forjado en la tormenta presente. Muchos de ellos ya han conocido un destino oscuro, pero para los estrategas de muchas tormentas, esta es una consecuencia aún más sombría por su naturaleza inevitable, una concesión sangrienta a la velocidad exigente de las cruzadas Portamanecer y sus recursos limitados. Muchas fortormentas ya han entrado en la leyenda. El Palacio Aquilón, un magnífico castillo situado entre las torres de la Ganancia del Colono, donde los señores de la tempestad tenían su corte. La gran necrópolis de Letis, llena de sombrías bóvedas en las que los yunques de Heldenhammer estudian la naturaleza de la mortalidad. La ciudadela brillante de Corazón Venerado, reducto y templo por igual de los caballeros sagrados. Sin embargo, hay una fortaleza que se alza más orgullosa que el resto, el Perspicarium, la fortormenta de Hammerhalaxa y la fortaleza de los martillos de Sigmar. Aunque no es la primera fortormenta que se construye, ese honor pertenece al fuerte Ignis, situado en la península Azufre. El Perspicarium es posiblemente el más grandioso. Incluso cuando los forjados en la tormenta purgaron a los Pieles Verdes de lo que se convertiría en el sitio de Hammerhalaxa, los lord castellanos ya estaban sentando los cimientos de la fortaleza. En esto, fueron ayudados por el bastión natural de Basalarach, un colosal pedestal de roca ígnea sobre el que se encuentra el portal Rasgatormentas. En 30 rotaciones de las lunas de fuego Takia y Eviwain se habían levantado las primeras torres para envolver la puerta del reino. Para fortalecer sus defensas, los forjados en la tormenta abrieron grietas magmáticas y desviaron los canales naturales de lava que cruzaban el gran erial, rodeando el Basalarach con un foso de fuego. Hasta el día de hoy, el foso sigue siendo una de las defensas más integrales del Perspicarium, aunque desde entonces ha sido reforzado por inmensos muros cuyos nichos contienen estatuas colosales de los santos, precursores de los ídolos guardianes que vigilan los puestos de defensa sinmaritas, y de todo tipo de ingeniosas fortificaciones forjadas por los duardinos. El Perspicarium se erige como una isla en medio de la expansión urbana de Hammerhalaxa, asomándose incluso sobre el dorado casco antiguo. Ha crecido desde sus inicios hasta convertirse en una ciudad dentro de otra ciudad, entregada por completo a alimentar la guerra de Sigmar. Detrás de contrafuertes dorados, sellados por puertas de entrada capaces de igualar a cualquier catedral sinmarita en su alcance, los martillos de Sigmar y sus aliados se preparan. En arenas abovedadas creadas con magia derivada del Gladiatorium, los séquitos de forjados en la tormenta se ejercitan incansablemente, mientras las forjas y talleres ayudan en la elaboración de las muchas estructuras prefabricadas necesarias para fundar los puestos de defensa sinmaritas. Similar en tamaño a 3 fortormentas, el Perspicarium está conectado por una serie de torres y calles bordeadas de estatuas. Dentro de sus altas torres, los comandantes de los martillos se encuentran con sus homólogos del ejército de la ciudad,
redactando escrituras de conquista para crear nuevas cruzadas por Tamanecer. Aunque es capaz de albergar hasta 20 cámaras a la vez, rara vez se usa una décima parte de este espacio. Su ritmo implacable de campaña hace que la mayoría de los martillos de Sigmar pasen poco tiempo en su fortaleza. Eso no quiere decir que el Perspicarium no esté defendido. Incluso para llegar a sus muros, un ejército tendría que luchar por todo Hammerhall. Desde la fundación de la Fortormenta, la ciudad ha crecido prácticamente sin pausa. Sus soldados han vivido toda su vida a la sombra del Perspicarium y lucharán hasta el final por defenderlo. Luego están los forjados en la tormenta. Pocas Fortormentas poseen un puente estelar tan potente como el Perspicarium, porque las repetidas muertes sufridas por muchos martillos de Sigmar hacen que el transporte rápido de regreso a Azyr sea una dura necesidad. El puente estelar también proporciona un enlace directo con el templo de la primera forja, la mayor fortaleza de los martillos en los cielos. Si Hammerhall Aqsa se ve amenazada, se pueden convocar refuerzos con una rapidez increíble. Bastian Cártalos, Lord Comandante de la Hueste y uno de los mejores generales de Sigmar, ha llegado de esa forma en varias ocasiones, sin previo aviso y siempre con un propósito sombrío. A excepción del cuadro de oficiales de los ejércitos de Hammerhall, pocos mortales han visto las áreas centrales del Perspicarium. Su interior es terreno sagrado para los martillos de Sigmar. Sus santuarios y claustros son lugares privados. Sus salones de banquete llenos de trofeos tomados del otro lado del gran erial y tienen colgados los estandartes de los regimientos mortales que cayeron a su lado. El propio Basalarach está hueco y sus entrañas han sido talladas recientemente en guaridas monásticas para la Guardia Dracotormenta montada en Draconids. Muchos de los reptiles aliados de los martillos crecieron hasta la madurez en Axii y disfrutan del calor cercano de estas profundidades ígneas. Bajo el pedestal de roca hay entradas a las extrañas catacumbas que hay debajo de Hammerhall. Estas entradas están custodiadas en todo momento por los martillos, acceso concedido únicamente con permiso expreso de sus señores. Lo más cercano que llegará al Perspicarium, a menos que sean llevados a las mazmorras de los Lord Inquisidores por crímenes de sedición, son los puentes conectados al portal Rasgatormentas. Estos están estrechamente guardados, ya que gran parte del comercio de Hammerhall Aqsa proviene de este portal desde Ghyran. Del mismo modo, las compuertas que llevan el magma a Hammerhall Gira para repeler el avance implacable de la jungla son vigiladas por los señores del Perspicarium, ya que fueron creadas por herreros fundehierro e ingenieros forjados en la tormenta trabajando en conjunto, y ambos son responsables de su mantenimiento. La relación simbiótica entre Hammerhall Aqsa y Gira se refleja en las huestormentas de sus guardianes, los martillos de Sigmar y los caballeros sagrados. Un destacamento de forjados en la tormenta con armadura plateada está asignado permanentemente dentro del Perspicarium y ha luchado en más de una cruzada por Tamanecer axiana. El Sagrario Argento de Hammerhall Gira, Fortormenta de los Caballeros Sagrados, acoge de manera similar a una guardia de honor de 12 guerreros procedentes de la primera Fortormenta forjada, a menudo empleados por los comandantes de los caballeros, cuando sus propios guerreros sagrados deben verse por encima de cualquier conflicto interno en la Ciudad Verde. Hasta ahora, el Perspicarium se ha mantenido inviolable. Ningún enemigo ha llegado jamás a sus muros, y desde dentro, las cámaras de forjados en la tormenta salen a diario. En esta era de salvajismo bestial, ningún lugar es seguro, y en Hammerhall, los que viven en la pobreza o reducidos a una vida de trabajo pesado miran con envidia la fortaleza dorada, y las palabras de los agitadores irritan su furia contra los conquistadores dorados de Sigmar. Muchas son las reliquias del dios rey, pero ninguna inspira tanta devoción y miedo como Galmarad, el gran destructor. Este martillo se remonta al mundo pretérito, donde fue obsequiado a un joven Sigmar por un grupo de devotos de Grudni. Cuando el Heldenhammer se convirtió en una auténtica divinidad, Galmarad trascendió su naturaleza material con él, convirtiéndose en uno de sus símbolos más poderosos. Durante eones, Galmarad fue el arma predilecta de Sigmar. Con él, derribó al titán Behemat, luchó contra el dios Gorkamorka y se deshizo de los tetrarcas de la ruina.
Pero en las llanuras de fuego de Axii, en la batalla de los cielos ardientes, el gran destructor se perdió, pues Sigmar fue engañado y lo lanzó a través de una fisura en la realidad. El martillo aterrizó en los valles colgantes de Ambrock, donde esperó a su dueño durante años. Solo fue recuperado cuando los forjados en la tormenta se desplegaron y se lo otorgaron al Celeste Supremo, el primero de la hueste, quien lo volvió a blandir. Galmarad es tan sagrado que puede incluso liberar a un alma mortal de la prisión de los dioses oscuros. Los campeones del caos a quienes golpea son juzgados por el Celeste Supremo, quien decide si son dignos de ser reforjados, pero sobre todo, Galmarad es un símbolo del poder de Sigmar. Muchos mortales llevan a valorios con forma de martillo, que los demonios apenas se pueden mirar sin sentir desasosiego.